Hola a todos, buenos días, espero que estén muy bien. Vamos, como saben, a comenzar con el nuevo eje temático que es MICMAC o MACMIC para las AWS GMAW. Eh, Vamos a dar inicio, como hacemos generalmente, explicando cómo funciona el proceso y las partes del equipo. Eso es la primera parte del material que estoy preparando. ¿Qué dice acá? Soldadura por arco MIG-MAC. La soldadura por arco con hilo electrodo protección gaseosa MIG-MAC. ¿Sí? Este proceso ocupa para producir el arco un electrodo. Es una soldadura por arco eléctrico que utiliza un electrodo. La diferencia con el proceso manual que nosotros habíamos visto con el electrodo revestido es que en este caso el electrodo es una bobina, un alambre continuo que viene de una bobina. Ese alambre puede ser macizo o tubular y que utiliza como protección del baño de fusión un gas de protección. Si bien hay algunos alambres que se puede soldar sin gas de protección, en general se utiliza un gas de protección porque es más conveniente, ya que se crea una atmósfera protectora y se producen menos fallas por oxidación del material. El procedimiento también dice que puede ser automático o semiautomático. De las dos maneras se puede soldar. Este es el equipo, es una fuente de poder. En este caso hay algunos equipos que tienen la bobina de alambre en la parte de adentro de la caja y en este caso la bobina de alambre está en la parte de atrás y este es como un carro portátil donde se pueden regular algunos valores de tensión y de velocidad de salida de alambre y tiene la posibilidad de ser transportado solamente esta parte del equipo y no toda la máquina. En este equipo falta, lo que no se ve acá es el equipo de protección de gas, pero bueno, como sabemos y como dijimos recién, hay algunos alambres que no necesitan gas de protección. Como dijimos, se puede soldar en automático o semiautomático. En los dos casos hay un soldador que regula los parámetros, pero podemos diferenciarlo de dos maneras. En el caso de que el sistema sea automático, ¿qué es lo que hace el soldador? El soldador regula los parámetros de la máquina. ¿Cuáles son esos parámetros que se regulan? La tensión y proporcionalmente a la tensión es la intensidad de corriente. También se regula el caudal de gas, la velocidad de salida del aporte y la velocidad en que tiene que ya sea moverse o desplazarse el equipo, o bien en este caso como el que tiene la imagen, fíjense que tiene unos rodillos acá abajo, unos rodillos en la parte superior. En este caso lo que gira es el caño, ¿sí? La torcha de soldadura se encuentra fija en un lugar y lo que va girando es el caño. Todo este proceso automático, por más que sea un proceso automático, está verificado y controlado por el soldador. Entonces, ¿qué es lo que hace el soldador? El soldador regula los parámetros y después verifica que la soldadura se vaya haciendo correctamente, y a medida que avanza la soldadura también se puede ir variando los parámetros de soldadura en función de lo que el soldador crea conveniente. En el caso del semiautomático, el proceso semiautomático es el mismo prácticamente. También el soldador regula los parámetros, regula la intensidad, la tensión, perdón. En función de la tensión también varía proporcionalmente la intensidad de corriente. También regula la velocidad de salida del aporte o del alambre y regula el caudal de gas necesario. Pero dirige la torcha al lugar de soldadura y va avanzando en función o a medida que crea conveniente. También tiene que ir regulando, como dice ahí, la longitud de arco eléctrico. Entonces, cuando encuentra que es la posición correcta, trata de mantener en esa posición la longitud de arco eléctrico y la velocidad de avance en los valores adecuados.
El tipo de transporte. ¿Qué es lo que es el tipo de transporte? El tipo de transporte es cómo se transmite o cómo se desplaza el material de aporte hacia el material base. Nosotros tenemos en este proceso de soldadura prácticamente 4 tipos de transporte distintos que están muy relacionados directamente con el gas que se utiliza y con la tensión de soldadura, y como siempre digo, la tensión de soldadura y la corriente de soldadura son proporcionales. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Si aumenta la tensión, también aumenta la intensidad de corriente si nosotros mantenemos la longitud de arco eléctrico. En el caso que varíe la longitud de arco eléctrico, también la intensidad de corriente va a variar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de esos transportes, nosotros, como dijimos, tenemos 3, uno que es el arco spray, el globular, el por cortocircuito y por arco pulsado. Esas son de las 4 maneras que se transporta las gotas de metal fundido desde el material de aporte hacia el material base. El arco spray. El arco spray en este caso se transfiere en forma de pequeñas gotas. Fíjense que esas son las gotitas de material de aporte transportado. Desde el material de aporte sale en pequeñas gotitas hacia el material base, ¿sí? En este caso nosotros utilizamos una corriente muy elevada y generalmente gases inertes. ¿Cuáles son los gases inertes? Los gases que no actúan o que no levantan también la temperatura del material por medio del arco eléctrico que se produce y la temperatura que se produce por medio del arco eléctrico. Generalmente este tipo de transporte o de transferencia, como dice ahí, se utiliza cuando tenemos espesores gruesos y que se tiene que hacer mucho aporte de material. Tengamos en cuenta que a medida que más grueso es el material, mayor cantidad de aporte es necesario para mejorar, como dice ahí, la rentabilidad en la soldadura. Si yo tengo mucho material de aporte y hago pasadas muy delgadas con una velocidad muy lenta, voy a tener que demorar mucho tiempo en realizar el depósito de soldadura. Es por eso que cuando nosotros tenemos mucho espesor, se utiliza este tipo de arco que utiliza corrientes elevadas, entonces hace mucho aporte de metal. El otro tipo de transporte que no se utiliza mucho es el globular. En este caso, este se caracteriza porque las gotas son de un tamaño más grande que lo que es el alambre, totalmente opuesto al anterior que vimos. Pero este tipo de transporte no se utiliza mucho. El otro tipo de transporte o de transferencia es por cortocircuito. Este es el que nosotros usamos generalmente en el curso de soldadura, cuando ustedes están soldando con este proceso Big Bang. Y esta transferencia dice ahí que se obtiene cuando la intensidad y la tensión son bajas. Nosotros soldamos generalmente espesores delgados, utilizamos este tipo de transporte y se puede soldar en cualquiera de las posiciones. Fíjense que nosotros soldamos bajo mano, de cornisa, sobre cabeza o de techo, y no tenemos ningún problema con todas las posiciones que soldamos. Y fíjense lo que dice ahí, que es la última parte, que es algo que ustedes lo han escuchado también. Dice que se reconoce porque el arco es corto, suele haber proyecciones y hay un zumbido característico, que es el zumbido que nosotros sentimos a medida que vamos avanzando con la soldadura. El otro tipo de transporte es por arco pulsado, y en este caso se utilizan dos valores de corriente, una corriente base de baja intensidad que mantiene caliente el material, y de repente un pulso a una corriente muy elevada que hace que se funda bien el material base y el material de aporte. Entonces trabaja con dos valores de corrientes y esos valores son intermitentes. Hace, por ejemplo, un segundo de la corriente base siempre tiene la misma intensidad, digamos, y larga un impulso de corriente elevada. Y eso lo que hace es justamente que no se caliente mucho el material.